Y sin duda un elemento que no puede faltar en las ofrendas de estos días es el papel picado. ¿Sabe usted cuál es su significado? Lo invitamos a descubrirlo. Desde hace más de 50 años, la familia Torres Alfaro da vida al Día de Muertos con adornos de papel picado que no pueden faltar en las ofrendas para los seres queridos. Hecat, que es el dios del viento, lo representaron con banderitas de papel picado. Con su movimiento se hace la presencia del viento y aparte, pues bueno, en la creencia del segundo inframundo de que aventaban una bandera de papel, pues ya están como que presentes los dos elementos. Entonces esa es la importancia de lo que era el papel picado. Se trata de artesanos fabricantes del colorido papel que identifica ante el mundo la tradición del Día de Muertos y otros festejos. Es que hacemos para reuniones, para festejos de fiestas, incluso hasta para divorcios han venido a pedir banderitas. Para despedidas de solteros se elaboran miembros, se elaboran brasiers, calzoncitos o vestidos de novia de papel para que celebren su despedida de soltera. Sus trabajos han recorrido varios estados de la República e incluso otros países. O sea, Australia, África, Europa, España, a Chile, a Brasil, a Argentina, básicamente a todo el mundo lo hemos mandado, mucho a Francia y Estados Unidos. Seguramente ustedes pueden encontrar en cualquier mercado de México algún diseño en papel picado para adornar sus ofrendas. Con imágenes de Joel Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.